Vamos a empezar entonces con el tema de las dos simientes, que este es un tema y una doctrina escandalosa, controversial, pero realmente absolutamente necesaria para poder entender la Biblia, ¿no?, de una manera integral, y para poder entender también que Dios no es un asesino, ¿no? Nunca pensaste que Dios mandaba matar naciones enteras, niños, jóvenes, ancianos, y nunca pensaste qué pasa, que el Señor, como Dios, un Dios bueno, un Dios que es amor, manda matar pueblos enteros. Bueno, hoy vamos a entender por qué. Vamos a entender por qué la existencia del infierno. Vamos a entender un montón de cosas y nos va a cerrar mucho más el panorama bíblico, porque esta simiente va a estar desde el Génesis hasta Apocalipsis. Muy bien. Vamos entonces a Génesis 3:15 y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Vamos a ver a quién le está hablando Dios aquí. Para eso vamos al 14 y dice: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Acá vemos entonces que la serpiente aparentemente no se arrastraba, porque dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. O sea, que esto alude entonces a lo que Apocalipsis habla de la serpiente antigua, que es, dice, ¿quién? Satanás, ¿no? Y el diablo. Lo hice en Apocalipsis 12:9, ¿verdad? Lo vamos a leer para que tú tengas claro. Dice Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que esta serpiente antigua, es esta que aparece en el Génesis, es Satanás, el diablo, por lo cual Dios lo maldice, ¿no? Porque no podemos pensar que Dios va a maldecir a un animal, va a maldecir aquí a una serpiente. Esto es imposible pensarlo. Entonces, está realmente, el Señor está realmente maldiciendo a la serpiente. Muy bien. Entonces, parecería que, bueno, que esta serpiente, además, tuvo relaciones sexuales con Eva. ¿Por qué? Porque acá tenemos que ver algo interesante. Acá dice, habla de dos simientes. Simiente viene de cera, que es una palabra hebrea y que significa semen o semilla. Entonces, si hay dos simientes y una es la simiente de Eva, hay otra que es la de la que van a ser el Mesías, y otra, entonces hay otra, que es la simiente de Satanás. Por eso dice, pondré enemistad además entre tu simiente, ¿no?, y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza, ¿no?, como Cristo, ¿no?, porque este es el protoevangelio donde aparece, ¿no?, proféticamente Jesús, el nacimiento de Jesús y la muerte en la cruz. Entonces, bueno, y venciendo él, por supuesto, al diablo, al pecado y demás. Por eso dice que él te herirá en la cabeza, ¿no?, y tú en el calcañar a la mujer. Bien, entonces entendemos aquí que la serpiente era, creemos que fue el primer caso de posesión diabólica de un animal, ¿no? Es decir, Satanás entra en la serpiente y la serpiente fecunda a Eva. Claro, Eva no sabe, fue engañada, pero no sabe que eso que hizo con la serpiente podía engendrarle un hijo. Entonces después ella va y conoce a Adán, y entonces queda embarazada también de Abel. Entonces, bueno, acá algunos, bueno, esto también es bastante controvertido porque
el 4.1 de Génesis dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Claro, porque ellos no sabían, ella ni sabía tampoco que había quedado embarazada de la serpiente, por lo cual ellos pensaban que Caín y Abel eran hijos de Adán, ¿no? Hasta ahí todo bien, hasta ahí. Pero claro, después ya cuando se ve que Caín mata a Abel y que este tema de la envidia, porque en él estaba lo malo y demás, y vamos empezando a tener pistas de esto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo así esta descendencia, este linaje de la serpiente que va a pasar, como te decía antes, por toda la Biblia. Y entonces, fíjate que hay temas bien interesantes. Estas dos simientes van apareciendo, por ejemplo, en el caso de el trigo y la cizaña en Mateo, en el caso de los dos ladrones a los costados de Jesús, ¿no? Uno que se arrepiente y el otro que no se arrepiente. El caso de Esaú y Jacob, cuando Dios dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y uno dice, ¿cómo aborreció a uno? ¿No? Porque fíjate, eran gemelos, había dos naciones dentro de ese vientre, y bueno, y uno era cainita, ¿no? Como Esaú. O sea que dentro podemos ver un montón de cosas aquí con el tema de la simiente cainita. Dentro de una misma familia puede haber hijos de Dios e hijos del diablo. Esto es así. Hay algunas características que tenemos que hablar y que tenemos que decir respecto de cómo opera o qué pasa, o cómo es el tema de la simiente cainita. Nosotros no vamos a conocer a la simiente cainita. ¿Por qué? Porque por eso Dios le pone una marca a Caín y le dice que nadie lo va a reconocer, y a nosotros nos hace lo mismo. Nosotros no podemos reconocer a los cainitas porque si no, capaz que si los reconociéramos los matamos, y entonces bueno, se armaría ahí una cosa muy jorobada, porque nosotros tenemos que hablar a toda criatura, ¿no? Nosotros tenemos que hablar a todo el mundo. Pero bueno, aquí vamos a entender, te decía recién que ellos no, una de las características muy importantes de los cainitas es que no se van a arrepentir. Por eso Dios no los puede perdonar, no puede perdonar al diablo, no puede perdonar, porque ellos no se van a arrepentir hasta el último momento, no hasta el último momento, hasta el juicio, y después de él serán arrojados al lago. Y mira lo que dice Apocalipsis 12:9, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, no, perdón, esto es lo que leímos antes, Apocalipsis 16:9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el 11 dice, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. O sea que acá tenemos la pauta de que los cainitas no se van a arrepentir, por lo cual no pueden ser perdonados, porque si no se arrepienten no pueden ser perdonados. Por lo cual, acá vemos unas cuantas cosas bien interesantes, como por ejemplo que no todos somos hijos de Dios. ¿Viste? Que la gente dice, porque somos todos hijos de Dios. No, no somos todos hijos de Dios. Hay una simiente cainita que va a pasar, vas a ver que a pesar de que Dios manda el diluvio, pasa también a través del arca en la figura de Cam, por eso, y de su hijo Canaán, que Noé maldice a Canaán, ¿no? El que peca parece que es Cam, pero Noé maldice a Canaán, que es precisamente el padre de las 7 naciones cananeas, ¿no? A las que el Señor manda exterminar completamente porque son cainitas. O sea, ves que pasa esta simiente a través de la Biblia. Pasa por Noé, pasa por como decíamos, por Esaú y por Jacob, pasa por los dos, por los dos ladrones, lo vemos en Absalón,
lo vemos en Judas, porque a pesar de que muchos digan, no, Judas se arrepintió, Judas no se arrepintió, Judas revolvió las monedas y entró en un remordimiento, pero no se arrepintió. Si se hubiera arrepentido, podía haber ido realmente a Jesús y Jesús lo hubiera perdonado, porque la historia no hubiese cambiado. Simplemente él se arrepentía y entonces se salvaba y punto. Y sin embargo no se arrepintió, porque los cainitas no se van a arrepentir, ¿eh? Entonces, otra de las cosas importantes es que esto que muchos tienen como una figura retórica, el tema del infierno, evidentemente es un lugar físico y real, por lo cual la verdad que sí está destinado precisamente para el diablo y sus ángeles, para la simiente cainita, para la bestia o el falso profeta. Entonces, todas esta simiente es la que para la que está preparado el lago de fuego y azufre, donde serán juzgados en el trono blanco y de ahí lanzados al lago de fuego y azufre, y todos lo veremos, esto lo veremos todos. Entonces, el infierno existe, realmente es un lugar físico al que se va con cuerpo, porque esto lo dice Jesús también. Entonces, esto es súper escandaloso también, porque bueno, la gente cree que no existe, pero fue hecho por eso, no porque Dios es malo, es perverso, sino y quiere mandar al infierno a sus hijos, no. Pero bueno, sabemos que muchos son los llamados, pocos los escogidos, entonces que tenemos que hablar a todo el mundo, pero que todo el mundo no se va a salvar, y que los que no se salven irán al lago de fuego y azufre, pero que tenemos que hablarle a todo el mundo, porque existen los hijos de desobediencia y los hijos del diablo, y nosotros no podemos reconocerlos. Operan igual los hijos de desobediencia que los hijos del diablo. Los dos no van en juicio, no reconocen la sangre de Jesús, pero la diferencia es que los hijos de desobediencia, aunque sea en el último momento, se van a arrepentir. Dios los va a llamar, porque si son elegidos, Dios le va a dar la oportunidad de arrepentirse. Ahora bien, de todos modos, nosotros sabemos que como la salvación no es de una vez y para siempre, también hijos de Dios pueden irse al infierno porque rechacen la salvación, porque para eso, cuando se produce el nuevo nacimiento, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, o nosotros entramos, ¿no?, en la vida de Jesús, entonces volvemos a nacer con el previo arrepentimiento, volvemos a nacer, y allí sí obtenemos el libre albedrío, y a partir de allí elegimos entre el bien y el mal, o sea, entre Yeshua o el diablo. Entonces, en ese momento, si nos arrepentimos, vamos al Señor y qué sé yo, tenemos el nuevo nacimiento, obtenemos la salvación, pero como decimos siempre, el pecado sigue estando, tu criatura vieja sigue estando, entonces tienes que ir a juicio diariamente para cuidar tu salvación, porque si no los pecados. Y por otro lado, si tú renuncias, si tú dices, no, yo me voy al mundo, me voy a no sé qué, tu nombre puede ser borrado del libro de la vida, y entonces no te vas a salvar. Entonces, bueno, esto realmente corrobora de que también hay hijos de desobediencia, o hijos que se pueden arrepentir y de la salvación y no se salven. Pero en general, el infierno, la muerte, todas estas matanzas estaban dadas de parte de Dios para los ángeles caídos, para los ángeles que están escondidos en esos lugares oscuros que dice la palabra, para los cainitas, para la bestia y el falso profeta. Entonces, para ellos está reservado el lago de fuego y azufre. Entonces vemos que Dios no de ninguna manera es ni perverso, ni asesino, ni mucho menos que no ama a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos temas importantes para poder ver como que
eso, ¿no? Que, bueno, la muerte, por otro lado, es resultado del pecado, o sea, de la caída. La muerte no es natural, sino que es resultado del pecado y la caída, y entonces la muerte no es algo bueno para nosotros, ¿no? Pero bueno, vino Jesús a darnos vida eterna, ¿no? Gracias al Señor, ¿eh? Así que, bueno, ahora vamos a ver algunas palabras que corroboran, digamos, esto que estamos hablando de la simiente cainita, ¿eh? Ya viste la de Apocalipsis 12:9, y la de Apocalipsis 16:9, que dice también que no se van a arrepentir. Ahora yo te aconsejaría que leas 2 Pedro capítulos 2 y 3. Y ahora vamos a ver a Zacarías que dice, vamos a ver qué dice Zacarías antes del el Nuevo Testamento. A ver, vamos a buscar acá a Zacarías. Zacarías 14:2. Ya te voy a decir qué dice Zacarías 14:2. A ver. Sí, Zacarías 14:2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá a cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Acá ya estamos viendo que bueno, como el Señor ataca, ¿no? A estas ciudades que realmente no son de él, ¿no? Y en el 12 dice, Zacarías 14:12 dice, y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Tremendo, ¿eh? Entonces, eso, vamos a ver a Isaías, que también nombra, porque esta simiente, como te digo, vos la vas a encontrar más de 200 veces en la Biblia, la vas a ver. Los salmos hablan muchísimo de la simiente cainita también, y vamos a ver en el último libro de Isaías, en Isaías 66:24, y dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. O sea que ahí aparece como se van a ir al infierno, ¿no? Muy bien. Bien, ahora vamos a ir a Primera de Juan, vamos al Nuevo Testamento, y vamos a ir a Primera de Juan, a ver, Primera de Juan 3:10 al 12. Primera de Juan 3:10 al 12 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Ves acá cómo empezamos a ver con claridad? Porque en realidad son muy claras las palabras. Lo que pasa es que no teníamos la revelación para poderlas ver y no nos dábamos cuenta. Pasábamos por esas y pensábamos que son metáforas, pero no son ninguna metáforas, ¿eh? Entonces ahora vamos a Mateo. Vamos a Mateo 25, Mateo 25, a ver, 31 al 34. Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ves que está claro, no? Pero bueno, evidentemente el diablo ha cegado esta palabra y no la pudimos ver. Ahora vamos a ir a Mateo 7, estamos en Mateo. Vamos a ir a Mateo 7 y vas a ver lo que dice Mateo 7 del 17 al 20, y dice así: así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. O sea que es muy claro Jesús hablando siempre con este tema. Y Mateo 13, entonces, lo que te decía antes, que esta parábola es tremenda, la parábola del trigo y la cizaña, porque se ve muy bien, ¿no? Dice, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino el enemigo, mientras dormía Adán, vino el enemigo y sembró también cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Entonces él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Miren qué impresionante y cómo se ve acá el tema de las dos simientes, y realmente cómo entendemos que Dios no permite reconocerlos precisamente por eso, ¿no? Porque no sabemos, nosotros podríamos ser capaces. Yo, por ejemplo, qué sé yo, a mí me dicen, si pudiera reconocerlos, yo a lo mejor digo, bueno, esta élite, ¿no?, masona que gobierna el mundo, para mí son cainitas, claro, pero la verdad que en verdad no sabemos si a último momento alguno de ellos se puede arrepentir. Entonces, mirá, si nosotros no supiéramos y pudiéramos ir a separar ahora el trigo de la cizaña, a lo mejor hacemos realmente lío, ¿no? Porque nosotros no sabemos. Así que bueno, esto es tremendo, ¿no? Muy bien. Así que la parábola del trigo. Vamos a ver a Juan 8:48. Tremenda palabra también. Esto es impresionante, ¿no? Esta revelación, ¿qué les parece? La verdad que es impresionante esto. Y dice Juan 8:48: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vos fíjate que fue clarísimo, ¿no? Jesús le dice directamente: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué dice él ha sido homicida desde el principio? Nosotros sabemos que sí, que el diablo vino a matar, robar y destruir, pero ¿por qué dice desde el principio? ¿Desde qué principio? Desde el principio de la humanidad para nosotros, ¿no? ¿Y quién fue homicida desde el principio? Caín, ¿ves? Caín fue homicida desde el principio. Y entonces, dice, fue homicida del principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está, ¿no? Una simiente que es la de Cristo, la verdad, y una simiente de Satanás, que es la mentira, padre de mentiras, así que bueno, tremendas estas palabras, tremendas. Así que, bueno, esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta. No quiero darte mucho más hoy para que realmente escuches, vuelvas a escuchar y vuelvas a ver esto y le pidas a Dios realmente, a Yeshua, que te revele, que te haga ver si tenés alguna duda,
porque realmente esto es muy importante. Muy importante lo que se desprende, ¿no? De toda esta simiente cainita, que como decíamos, no todos somos hijos de Dios, no todos nos vamos a ir al infierno, no todos nos vamos a salvar, no todos vamos a tener vamos a poder reconocer a los cainitas. En una misma familia puede haber cainitas e hijos de Dios. No somos inmediatamente al nacer hijos de Dios, este es otro tema importante. Todos somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios, sino hasta que reconocemos a Cristo y el Espíritu Santo, entonces nos da el nuevo nacimiento, porque no te olvides que el pecado entró a las dos simientes, entonces por eso se pueden confundir los hijos de desobediencia con los cainitas. Todos tenemos pecado, todos fuimos destituidos por el pecado, entonces no todos somos hijos de Dios. Los que reconocemos entonces y nos arrepentimos, somos considerados hijos de Dios, y los otros, y el resto no. Hasta que no llegues a ese punto de arrepentimiento, de que el Espíritu Santo te dé el nuevo nacimiento, no sos un hijo de Dios, sos una criatura de Dios. Entonces, bueno, estas cosas que realmente son tan relevantes, ¿no? Que no... que no veíamos, tanto, ¿no? En el tema cómo el pecado además provocó la muerte, ¿no? Y que la muerte no es natural. Muy bien, entonces, bueno, creo que hasta acá, que no todos vamos a ir al cielo, que el llamamiento es para todos, pero no todos van a ser, todos son llamados, pero no todos son elegidos. ¿eh? Este, y bueno, esto. Así que nada, te dejo entonces este poderoso, creo que es poderoso audio, para que realmente lo escuches una y otra vez, vayas a las palabras, busques tú también por las tuyas, como te digo, buscan los salmos, vas a ver en un montón de palabras, de versículos, cómo realmente aparece esta simiente cainita. Y es clara la Biblia cuando lo nombra, es clara. Así que bueno, nos vemos entonces en el próximo audio.